Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta sesión de la Comisión Fiscal. Vamos a decir que el día de hoy tenemos un invitado especial. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eduardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, socio de Deloitte, ya con eso, con muchos años. Menos que alguien me quiera dar chamba aquí, ¿no? Con muchos años de experiencia y bueno, pues además un tema muy interesante en relación con un criterio reciente que emitió el Tribunal Fiscal y bueno, pues desde luego que Eduardo claro, pasa. Muchas gracias. No sé cómo estén los tiempos, porque a mí me gustaría que, yo expongo, pero me gustaría que se abriera un poquito la discusión entre todos, ¿no? Para que tenga algo de provecho y podamos enriquecer a lo mejor las conclusiones de lo que se está discutiendo en la comisión. Pero primero agradecerles, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Hace rato que no venía una comida de la barra y me da mucho gusto que me hayan considerado para tocar este tema que todo el mundo ya no conoce y que, como dicen, de los creadores de la fecha cierta y de la compensación en el IVA y los seguros, ¿no? ¿Cómo están? Bien. Gracias. De los productores de todos estos regalos que le han dado los tribunales al fisco, pues está este tema de asistencia técnica o de cómo que sabemos que es una serie de precedentes que estaban aislados y que ha habido algunas resoluciones, incluso algunas que tocaban también el tema de publicidad, discutiendo la naturaleza jurídica de estas figuras para llegar a conclusiones completamente absurdas, ¿no? Y el primer punto que me gustaría comentar, bueno, todo el mundo conoce la tesis, la presento, no la alcanzo a ver, pero tampoco, pero no importa, pero eso es un problema personal. Entonces, pero aquí no hay forma. Entonces, pero la conocen muy bien y lo que analiza, lo que empieza a concluir esta tesis ya de jurisprudencia que toma 3 precedentes, incluso muy curioso porque uno de los precedentes es, habla aquí sobre el tratado con Holanda, con Países Bajos, y uno de los precedentes tiene que ver con otro tratado que no es con Países Bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes concluir que la lectura de un tratado admite la misma forma de interpretación que los demás, porque hay que interpretar a cada acuerdo, cada convenio en su justa dimensión? El primer punto que creo que es importante es determinar más allá si esto, que creo que todos coincidimos, pues es un análisis muy pobre de la disposición como tal del tratado, o de las disposiciones como tal del tratado, y enseguida de la legislación nacional, cómo brinca a decir si no está en el 75 de Código de Comercio, no es una actividad empresarial. Pero ¿qué? No creo que haya duda que tenga esa naturaleza. Y luego veremos, bueno, y si no era eso, pues entonces es una prestación de servicios, había un artículo 14 que podría cumplir su puesto. Pero creo que lo que hay que reflexionar un poquito es si antes de ese brinco, que aquí es donde me parece que lo señala, ¿no? No sé si es aquí, dice en este contexto, no sé si está en la parte de sino prestar un servicio, ¿no? Bueno, aquí están. Sino prestar un servicio de transporte, es de concluir que el ingreso derivado del contrato de fletamento, que es uno de los precedentes, ¿no? No es una actividad empresarial, está perfecto, ¿eh? El problema, ya veo, ok. El problema no era yo. Gracias. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, más que llegar al análisis de la legislación nacional, y quizás lo vamos a comentar, lo podemos debatir. La primera pregunta era si era válido salirse
de la lectura del tratado para llegar a la conclusión a la que llegó. Y yo creo que la respuesta es que no había duda de lo que quisieron las partes en el contexto de lo que se negocia en un convenio para evitar la doble tributación. ¿Vamos bien? ¿Es ahí? Ahí está, perfecto. Aquí está repetido lo que es el artículo 3 de los tratados, que prácticamente todos son iguales. Pero lo primero que nos está diciendo este artículo es: para la aplicación del convenio, cualquier expresión no definida tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el que le atribuya a la legislación doméstica del país, ¿no? O de los estados que son parte del convenio. La primera pregunta es necesario definir asistencia técnica dentro del contexto del tratado? Y la respuesta, pues parece ser que no, porque entonces autoriza a un galimatías de interpretación, de un brinco de ahí a la ley de renta, o de ahí al código fiscal, y del código fiscal a la legislación mercantil, y nada más a la lectura de un solo artículo, ¿no? Y no ni siquiera a una interpretación pues mucho más extensiva. ¿Qué es lo que nos dice el tratado? Sobre todo cuando vemos el artículo que está abajo, los beneficios de una empresa. Esta es la forma en que se ha traducido al español desde hace muchos años la expresión business profit, que es de donde tenemos que partir. Lo que las partes, los gobiernos negociaron en este y todos los tratados que tienen este lenguaje, era que, y siguiendo sobre todo el modelo OCDE, era que el país de residencia lleva mano en el gravamen. Es el contribuyente que está en tu jurisdicción, es el contribuyente que por lo mismo puede ejercer facultades de comprobación, es el contribuyente que tiene un espacio en donde conviven él y la autoridad fiscal, que es el domicilio fiscal, o los otros medios ahora electrónicos en donde te pueden conectar, y es donde se puede verificar el cumplimiento de la norma en toda su extensión, y sobre todo el impuesto de la renta, y verificar si las deducciones son procedentes, si se acumulan los ingresos, etc. Esa es una de las razones por las que los países otorgan a la residencia una mayor posibilidad de gravamen. Y al de fuente, pues la posibilidad, cuando es una tributación compartida, el mecanismo de una retención, que sea sobre una base baja, que permite el acreditamiento, y vamos. Aquí lo que nos está diciendo el tratado es las utilidades de un negocio, los business profits, van a ser gravables en el país de residencia de esa empresa, salvo que tenga en el otro estado un establecimiento permanente. Y ya para muchos de los que aquí estamos, y me da mucho gusto saludar a muchas caras conocidas, esta discusión sobre si algo tenía una naturaleza empresarial o no, acabó resolviéndose precisamente para evitar cosas como las que resolvió el Tribunal Fiscal o el Tribunal de Justicia Administrativa, en el sentido de que el 14, incluso el artículo 14, el modelo desaparece, que era la prestación de servicios independientes, porque ya no hacía diferencia en que el establecimiento permanente fuera por actos de comercio o actividades empresariales o por servicios personales independientes. De hecho, la ley mexicana, hace muchos años, la ley del impuesto de la renta mexicana, recoge en el artículo 2 de la misma la posibilidad de considerar un establecimiento permanente por servicios personales. Recordemos que la definición de P nos dice es el lugar de negocios en el que se desarrollan parcial o totalmente actividades empresariales o se prestan servicios personales independientes. Previo a que este texto lo tuviera el artículo 2, hubo algunos años en donde se hablaba de establecimiento permanente o base fija, siguiendo el lenguaje que
contienen muchos de los tratados negociados en esa época y que siguen conteniendo. Entonces, el punto es que lo primero que tenemos que ver es que el contexto de negociación de ambos estados es, primero, evitar la doble tributación como objeto principal del acuerdo, del convenio, y dos, prevenir o reducir mecanismos de elusión o evasión fiscal, ¿no? Como un objetivo secundario. Y por eso insisto que la primera parte que tenemos que, y cuando sientan ganas de interrumpir o algo, comentar o agregar, siéntanse libres. Lo primero que tenemos que ver es este artículo 7, ¿a qué se refiere con los beneficios de una empresa? Lo que nos sucede con otros artículos del tratado, el 8, el 10, el 11, el 12, le va poniendo etiqueta a determinados ingresos, como lo hace nuestra ley. Y no se discute si tiene naturaleza empresarial o no. Los intereses que cobra un banco claramente son, pues es su chamba, es lo que él cobra por prestar dinero, pero tiene un régimen particular. Las regalías es un business profit, pero tiene una etiqueta particular para dar una posibilidad de retención. Todos los demás no los tendría que etiquetar. La discusión de lo que, no sé, pusimos aquí uno de los precedentes, era ¿cuál era el del fletamento? Ya no me acuerdo, pero bueno, por ahorita por ahí aparece. ¿Está antes de esta? Sí. Es esa, ¿no? Pues es una actividad naviera, es una actividad comercial, no sé por qué llegamos a esta discusión de querer discutir la naturaleza jurídica de algo que no sea intereses, regalías, dividendos o intereses, ¿no? O servicios de subordinados o independientes. El punto es que lo que nos está diciendo aquí, estos ingresos, no importa la naturaleza jurídica que tengan conforme a tu derecho o conforme a tus leyes internas, estos en particular sí van a ser sujetos de retención. Ese es el contexto del tratado. Si hablamos de ganancias de capital sobre determinados supuestos, si hablamos de dividendos pagados de una empresa a un accionista en otro país, pues en estos supuestos, y así nos vamos con las rentas gravables, del convenio. Cualquier otra cosa es lo que me está diciendo el 7, que sea la ganancia o la utilidad o el beneficio que obtiene una empresa, no es gravable en el país de fuente, salvo que sea atribuible a un establecimiento permanente. Y no importa si esa empresa compra y vende mercancía, como fue lo que acabamos de leer, o presta servicios, porque es una empresa prestadora de servicios, aunque sea una sociedad anónima, o no me importa si es un despacho de abogados, porque hoy, como lo entendemos ya bajo la ley mexicana, eso daría lugar a un establecimiento permanente. Repito, por la definición que tiene nuestra ley y por la definición que tiene o por el entendido que tiene ya los tratados que han seguido las adecuaciones del modelo convenio. Entonces, ese para mí sería el primer punto. Y luego la otra, dentro del tratado, entonces decir, asistencia técnica está etiquetado como un ingreso en particular, no lo está. Si nosotros tenemos que ver, y ahorita voy a ver qué dice los comentarios sobre la asistencia técnica, pero lo primero que tengo que ver es, aquí no está. Entonces me voy al artículo de otras rentas, Other Income, y me dice cualquier otra renta que no esté contenida en los artículos anteriores podrá ser grabada, y ahí vendrán las soluciones, por el país de residencia, por el país de fuente, o por ambos, o como en el caso del tratado con Francia, no hay artículo de otras rentas, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo en este contexto? Pues impuestos como las herencias, que lo tiene un país y el otro no. De título quinto, pongo el ejemplo del ingreso por premios o loterías, pues no está contemplado en ninguno de los artículos anteriores, y tampoco podríamos decir que una sucesión a favor de algún residente de un país, persona física o persona moral, una sucesión a su favor
es un negocio típico es una utilidad típica del negocio, es not a business profit, ¿no? O si compró la lotería y ganó $1 millón de X de pesos o lo que sea, pues ese sí te van a retener y sí es atribuible esa fuente. Pero los servicios técnicos o de asistencia técnica que presta una empresa a otra, pues para mí claramente debió haberse agotado en la lectura del artículo 7, que es uno de los artículos anteriores, siguiendo la letra de Other Income, y haberse quedado ahí y no salirnos de ese contexto, ¿no? La parte que está reflejada ahí en el artículo 3, que al final, en medio de la oración, de la segunda oración, dice de su contexto, no es solo un tema que veamos en este tratado o siguiendo el modelo convenio en otros tratados iguales, sino que además es un lenguaje que ordena la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para interpretar los tratados, y nos viene diciendo prácticamente lo mismo cuando leemos los artículos 26, 27, bueno, 26 pacta sunt servanda, pero 27 y el 31, ¿no? Que la interpretación vale o salirse del tratado, de la letra del tratado, para recargar una solución en la ley doméstica, tiene sentido si la interpretación contextual no nos resuelve el tema de interpretación, ¿no? O cuando el tratado que sea, hace una referencia específica a legislación doméstica. Y porque hay un temor muy particular de quienes han elaborado estos convenios, sobre todo el de la Convención de Viena, y hay un principio en la Convención de Viena que es: no se vale invocar el derecho interno para incumplir. Y esto viene seguido de los pactos se deben cumplir o se deben servir, ¿no? Del artículo 26 de la Convención. Entonces, esto fue lo que acordamos, no te salgas y mucho menos me invoques que el Código de Comercio que expidió el general Porfirio Díaz, creo que en el 89, no sé de cuándo es nuestro Código de Comercio, es la norma que nos sirve para interpretar la asistencia técnica en el siglo XXI conforme un tratado entre México y el Reino Unido. Buscando qué nos dice el 75, que pues habla ahí de porteadores y de, ¿no?, contratos que vemos en nuestros códigos de si se le rompe una rueda de carreta, que ahí está, norma vigente, ustedes no me lo van a creer, pero es el Código Civil sobre el contrato de transporte. Entonces, incluso, Eduardo, creo que es el 32, 35 de la Convención de Viena, habla de métodos complementarios de interpretación del tratado. Exactamente, el 32. Que es trabajos preparatorios y correcto, y contexto fáctico, acontecimientos fácticos en el contexto de la celebración del tratado. Yo creo que deberían de ser esos antes. Por supuesto, la pregunta es si podemos, o sea, tenemos un tratado enfrente, tenemos que interpretarlo como jueces o como abogados o como contribuyentes, y alguien dice: vamos a la ley interna. Yo diría: no, primero hay que contener estas ganas de ir a ver qué es la asistencia técnica, para ver si lo que quisieron decirse en ese contexto, en este caso no recuerdo si hubo en el tratado con Países Bajos, perdón, hubo alguna nota técnica, ustedes saben todo. Con Estados Unidos sí me acuerdo que hubo un technical explanation, ¿no? En el tratado con Holanda me tocó participar, estaba entonces en Hacienda, y cuando estás viendo esto, y muchos de ustedes también lo han visto ya en la práctica, pues lo que no te está generando duda, o cómo leemos esto, viene otra parte que es muy importante en el contexto, que es la lectura que ha dado el modelo convenio, que la propia ley mexicana, la norma mexicana, en su resolución miscelánea, la regla 2135, nos dice: para la interpretación de los tratados nos repite esto que dice la Convención de Viena,
Y nos dice luego también la posibilidad de ir a los comentarios modelos de la OCDE. La propia norma mexicana, emitida por la autoridad fiscal mexicana, dice, si hay que leer los tratados, hay que estarse al contexto. O sea, todo esto que estoy diciendo yo, lo dijo la Secretaría de Hacienda en una resolución miscelánea. Pero al tribunal, bueno, a la propia Secretaría no le importó, porque primero finca un crédito fiscal rechazando la deducción, aplicando la tasa de retención, y como no está prevista en el tratado, te vas a la tasa alta del título quinto y luego lo multiplica por tu RFC y te da más o menos el tamaño del crédito fiscal. Entonces, ya con recargos y todo, ¿no? Pero vas a ganar las multas, es lo que uno dice, no te preocupes. Bueno, ya es lo que se puede ganar. Ahora, como dice, no, espérate, no, que estás muy feliz por tu asunto, lo ganaste. No, me admitieron la demanda, ¿no? Ya esa es la buena noticia. Entonces, es parte del success fee, es admisión de la demanda, 50% del honorario. Entonces, el punto es que es la propia autoridad administrativa que nos está diciendo esto que estamos repitiendo aquí: no te salgas del tratado, a menos que de su contexto se infiera un significado completamente diverso. Y si leemos beneficios empresariales, ¿no? Si dijera actividades empresariales, yo diría, ok, actividades empresariales, pues lo que nos dice el 16 ya lo sabemos, ¿no? El caminito que hizo el tribunal de decir son las comerciales, y las comerciales no las define el código. Entonces vamos a ir al 75 del Código de Comercio, que es una guía de lo que pueden ser actos de comercio, pero no son los únicos, ni siquiera dentro del propio Código de Comercio. El Código de Comercio tiene otros, o regula otros contratos, la comisión mercantil, ¿no? Otros contratos, los reportos, hay otras leyes que hablan de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, donde teníamos arrendamientos financieros, todas de naturaleza comercial, que fiscalmente tuvieran una etiquetita diferente a efecto de darles un tratamiento fiscal que es además consistente con los intereses, con las regalías, repito, con los dividendos. Pero nadie duda que los beneficios de la empresa no están limitados a la realización de actividades previstas en el 75 del Código de Comercio, porque hubiéramos hecho una reserva o ¿no? En el sentido de México considera que el artículo 7 solo aplica a los actos comerciales conforme a su legislación interna. Entonces, como eso no sucede, el brinco que da el tribunal es mortal, y sale y dice, yo no sé qué dice aquí, pero si busco, como no está definido asistencia técnica y le dan search en el documento, no aparece, pues vámonos al código fiscal, ¿no? Eso, y porque ya me lo está diciendo el artículo 3, y entonces, ahora sí, violentando lo que nos dice la Convención de Viena, vamos a ver cómo si incumplimos con el tratado. Y la forma típica es alegando normas de derecho interno, lo cual pues es una especie de una interpretación que genera este fenómeno de overriding, ¿no? Interpretativo. O sea, el Tribunal Fiscal está, y la Secretaría de Hacienda o el SAT, antes con la mera notificación del crédito fiscal, están haciendo una violación al tratado. Es así de fácil. No le demos rodeos o vueltas a eso. Pero aún así, habría que ver si no está definida la asistencia técnica aquí, si su naturaleza jurídica, que es una empresa que presta asistencia técnica, ¿no?, a otra empresa que la recibe, si esto puede ser un acto de comercio o no. Yo creo que existen elementos suficientes para ello. Yo me acuerdo cuando reprobé Derecho Mercantil, era porque me preguntaron actos de comercio, por eso es que le tengo cariño al tema, ¿no? Porque me quedé con la idea de repetir como perico el 75, y yo, no, hay posibilidad de definir actos de comercio por otras vías, no solo por la naturaleza, sino por lo que hacen los sujetos, ¿no?
Entonces tienes este acercamiento, este approach como subjetivo, objetivo y la tercera réplica no salvó, pero eso ya pasó, ¿no? Ya lo superó. Superadísimo. ¿No? Perdón. Entonces, el punto es que la interpretación sobre lo que es un acto de comercio en relación con el 16 del Código Fiscal sigue siendo muy pobre del tribunal. Pero yo digo, también había otra posibilidad del approach cuando tú dices, la asistencia técnica no está definida en una ley comercial, o no está relacionada en el artículo 75 ni en ninguna otra parte del tratado, de la legislación comercial, pero el Código Fiscal sí la define. Y eso le pudo haber dado un hint, ¿no? Una clave al tribunal para decir, no, pues mira, aquí hay un artículo que ya la define, el 15b, no me acuerdo cuál es, que nos dice que la asistencia técnica es un contrato de prestación de servicios independientes, personales. No hay duda de que para efectos de la legislación tributaria mexicana, la asistencia técnica, al menos para el Código Fiscal y por lo tanto para el título quinto de la Ley de Renta, esta figura tiene la naturaleza de un contrato de prestación de servicios. Ya platicábamos hace rato que esta discusión de ciertos servicios podían ser prestados o no por una empresa fue lo que terminó por desaparecer el artículo 14 del modelo. ¿Qué más da? Estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la necesidad de decir si es un servicio de asistencia técnica o no? Yo creo que nadie de ustedes se acordará, a lo mejor Arturo, porque conozco desde algunos años. Antes del NAFTA y toda esta circunstancia, la asistencia técnica solo era deducible si se pagaba a empresas mexicanas. No, que es NAFTA. Era una cosa que estaba antes del TEMEC. Entonces, y obviamente esa norma tenía que salir porque era claramente discriminatoria. O sea, cuando buscan un ejemplo del 25 del Tratado de Non-Discrimination, ¿qué norma puede ser discriminatoria? Esa, ¿no? Que solo te permita deducir asistencia técnica prestada por empresas mexicanas. Recuerdo otro caso que nos pasó en Hacienda, cuando subimos la tasa de IEPS, iba por graduación alcohólica como va, y luego queríamos tener una sobretasa a las bebidas suntuarias, que estaba de moda, y pusimos una cosa superior a la champaña para el coñac. Y Francia al día siguiente tenía presentando una demanda en el GATT, entonces, por discriminación, y nosotros a los 2 días sacando una miscelánea diciendo, o no, es opcional, ¿no? Siempre sí, porque era la forma de resolver. Para eso es la miscelánea, para resolver lo que, ¿no? Como no se dio cuenta el Congreso de esto. Entonces, el punto era que está definido, está definido como una prestación de servicios independientes, personales independientes, y entonces si regresamos a la cláusula de Other Income, ¿no? Nos va a decir cualquiera de los ingresos que no estén contenidos en los artículos anteriores podrán someterse al país de residencia. Y la asistencia técnica, que tiene la naturaleza de un negocio, de una empresa, si llegáramos a una conclusión, por la razón que fuera, de que no es un business profit, entonces es un servicio independiente. Si vamos a recurrir a la ley a la ley doméstica, porque no me alcanza la lectura del tratado para definirlo, pues así juntito al 16 del Código estaba el 15b, poquitito antes, una página antes, si lo pudieron haber leído, mira qué chistoso, habla de asistencia técnica y lo define como esto, ¿no? Yo hacía referencia al pasado un poquito, perdón por ello, Arturo, pero sí me acuerdo que estábamos ahí formados afuera había un registro nacional de transferencia de tecnología. Entonces, decía una cosa, los contratos de asistencia técnica solo eran deducibles con empresas mexicanas.
Entonces había un registro que era se registraban los contratos de transferencia de tecnología y de asistencia técnica en la entonces llamada Secretaría de Comercio. Y ahí estaba el registro. Entonces tú llegabas con el contrato que no se llamaba de asistencia técnica, sino de servicios de transferencia de tecnología, asistencia técnica, pero tú ibas y lo registrabas para que te dijeran que no era asistencia técnica, porque te lo estaba prestando otra empresa. Y entonces, luego desapareció ese registro. Hablo con el tema del TLC y de toda esta circunstancia de que estas leyes como para promover la inversión mexicana y la ley fiscal teniendo disposiciones altamente discriminatorias como esta, la asistencia técnica siempre era la fracción 12 del 24, me acuerdo, porque no me acuerdo en qué artículo está hoy actualmente, pero que nos cambian la ley cada 5 años y no se vale. Entonces, lo que veíamos ahí es que siempre hubo la posibilidad o la sed de grabar necesariamente la asistencia técnica, y lo otro que lo comentábamos en los antecedentes, la publicidad. No puede haber actividad más comercial que publicitar los productos que vendes comercialmente, ¿no? Por esencia, pero tampoco está en el 75. Es además una actividad regulada por la ley del derecho de protección al consumidor, etc. Entonces estamos encontrando estas inconsistencias de lectura de la Convención de Viena, del propio tratado, de lo que nos dice el modelo. Pero precisamente, si me permite. Sí, claro, adelante. O sea, este tratado es del 94, algo así. Entonces, en esa época teníamos un modelo CD que tenía, como ya lo he mencionado, artículos 7 y 14. Y si nos vamos a los comentarios del 14, del último modelo que todavía tenía el artículo 14, que es el 98, ¿correcto? Hay un comentario de México que dice expresamente, traduzco, México considera que este artículo es aplicable a compañías que desempeñan servicios profesionales. Ajá. Entonces, si interpretamos el 14 con el comentario correspondiente que nos aplicaría, es lo que tenemos que hacer, no podemos ver ahora, o sea, no tenemos comentario ahora. Sí, no, ya no hay 14. Entonces tenemos que tener el comentario correspondiente del 98. Entonces significaría que en principio el 14 le aplicaría. Y en la tesis, no obstante que está analizando el asunto del Tratado de Estados Unidos, que sí tiene el artículo 14, no hay ninguna mención al 14. Y creo que esto es súper importante para demostrar que además estuvo mal analizado por la sala. No sé si se planteó o no, ni en auditoría o en la demanda. No, creo que no se planteó. No se planteó. No se planteó. Porque además también, particularmente en el caso de Estados Unidos, hay otro artículo en el protocolo, el mismo artículo 14 del protocolo, que te dice, te va a aplicar el 14 para personas morales americanas. O sea, parece que lo hace, o sea, diferenciado. O sea, nada más para las americanas sí te aplica el 14, pero de México hacia Estados Unidos te aplica el 7. Eso es lo que pasa. Sí, reconoce, o sea, México reconoce que la prestación de servicios profesionales, según la tradición del artículo 14, pues son para las profesiones liberales, nosotros, médicos, contadores, etc. Pero el derecho mexicano, bueno, nuestros derechos se reconoce la posibilidad de que nosotros lo podamos prestar esos servicios independientes asociadamente, ¿no? A través de una sociedad civil o una asociación civil. Entonces, de hecho, es lo que hacemos todos, muchos de los que estamos aquí, que es prestar servicios independientes a través de las sociedades de las que somos parte. Entonces, perdón, Arturo. Y quiero comentar algo de lo que y creo que además el planteamiento, tanto en el acto legislativo de la autoridad como en la forma en que ejerció el contribuyente, en ambos casos es distinto, independientemente del artículo 14. Claro. Además, tenemos una precisión en el artículo 14 del Tratado de México Países Bajos, y es que ahí claramente dice que aplica a servicios profesionales y otros servicios independientes, que es ahí donde se agarran y dicen, ahí lo metemos, ¿no? Entonces, vamos a encajarlo en el 14. Y como tú dices, una serie de contradicciones, porque lo encajan en el 14, que es una cláusula especial del tratado, pero hacen todo el análisis tanto de un juicio empresarial como de asistencia técnica, concretamente del 7 y de la revisión al 210, que además se equivocan en los Países Bajos, porque citan el 210, como era 2015 ya es el 135. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, Ese es un claro artículo que sirve para buscar oportunidades de overriding, ¿no?
Eso lo sabemos muy bien. Pero además hay otro tema, ahorita que comentas, dentro de los comentarios al modelo, digamos, vigente durante la negociación de este tratado, que es el de regalías. Y lo menciono porque siempre asistencia técnica y regalías han estado un poquito de la mano, tanto en el 15b como en el propio título quinto. Y cuando discute el modelo, en el párrafo, por aquí lo anoté, pero aquí mi problema no es que no vea, sino que no le entiendo a la letra. Es el 11.4 de los comentarios al artículo de regalías. Cuando entra se puede esta discusión del know-how, etcétera, que si va por ahí nos dice, a ver, espera, no confundamos este know-how con otro tipo de contratos que claramente no te llevan a hacer una regalía, sino que son servicios independientes. Y cita textualmente asistencia técnica. Entonces, pues, esta parte que comento, esta parte que acabas de señalar tú, con lo que adiciona Arturo y con lo que más o menos hemos todos coincidido, es que había suficiente información dentro del tratado para concluir sobre el tratamiento sin necesidad de irnos al Código de Comercio y solo al Código de Comercio, ¿no? Y solo un artículo del Código de Comercio. Entonces, esto pues lo sabemos. No, adelante. A ver, yo creo que el problema original de lo que está llevando el tribunal deriva de la primera saga sobre el contrato de fundamento. Claro. Porque ahí la Corte, con todo respeto, se va directo, sin hacer el análisis de qué se refiere, a menos que de su contexto, ni lo analiza, y en estos casos tampoco lo analiza, y se van directo a la ley. ¿Qué significa a menos que de su contexto? Y la verdad, sobre esto, el doctor Manuel Jiménez, que sacó el libro de interpretación de tratados, tiene un análisis muy interesante de esta cláusula 3.2, ya a nivel personal. Claro. Muy interesante, que además no como magistrado. No como magistrado, pero que además él defendió a capa y espada en un congreso de IFA. Y la verdad es que le dieron totalmente la razón, ¿no? De que solo verdaderamente por excepción podías irte a la ley moderna, ¿no? Porque de lo contrario podía ser un estudio para hacer una batalla. Exacto, que es por donde empezamos, Arturo. O sea, yo creo que la parte que es grave es estos tratados. Este tratado no lo redactamos nosotros, no es único en su especie, ¿no? O sea, sí hay muchos tratados que México, ahorita que hablamos de TLC, que fueron muy innovadores en algunas partes, como acuerdos multilaterales en materia de inversión, de servicios, antes que muchos BITs o APIs y antes que el GATS mismo, ¿no? Y han generado, digamos, precedentes interesantes en la negociación de otros acuerdos, lo que México negoció por ahí de principios de los 90. No estoy desdeñando que cuando se hizo este tratado no tuviera chiste, pero el tema es que tienen 60, 70 años estos convenios y ahora viene a descubrir la Corte o la primera sala o en la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa lecturas como si fueran muy novedosas cuando en realidad son muy penosas, ¿no? Y a mí me sigue, digo, esto es como comentario aquí entre paréntesis, pero me sigue generando mucha duda cómo los tribunales han estado dispuestos a proveer de recursos y han sido defensores del presupuesto antes que los contribuyentes para sostener el gasto público de alguien que les tira pedradas todos los días, que les recorte el presupuesto, pero los tienen de garantes. Y lo que hemos escuchado en esto que empezaba la plática, de los argumentos que está pasando con el IVA, con las aseguradoras, con la compensación del IVA, como si yo compro unos cigarros y cuando me dicen son 10 pesos, yo soy un deudor fiscal del Oxxo por ese momento que tengo un crédito fiscal del IVA que me está trayendo. Es una vergüenza, ¿no? Y te lo dicen los secretarios y te lo dice todo el mundo, pero hay una especie como de consigna. El problema de estas interpretaciones, bueno, son yo ya para concluir y quizás abrir un poco el foro a más preguntas o comentarios. Uno es, que es muy penoso, es que México se está convirtiendo en un país que no respeta el 26 de la Convención de Viena, ¿no? Yo recuerdo en muchas de estas discusiones en la OCDE había 2 o 3 países
de la Europa Oriental, por decir algo, o Corea, en donde tenían, ahí estaban todos, sí, todos a favor, y a la hora de aplicar tratados era de vergüenza cómo los incumplían y cómo en estos foros exhibían a estos países, ¿no? México no tarda en que este tipo de circunstancias empiecen a llamar la atención o sean parte de una agenda de los organismos internacionales en donde qué está pasando con los tribunales nacionales, ¿no? Esa es una conclusión, pero bueno, no pasa de ahí. Dos, qué mala suerte tenemos que los que defendieron estos casos no éramos nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues el que primero se defiende mal, pues nos pega a todos los demás, ni modo. Ok, pero bueno, pues ese es el tema de oportunidad. Pero tres es, ante esto, y seguramente discutiremos en el futuro cosas o casos similares, es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer hoy como profesionistas en un due diligence en donde tuviste que pagaron asistencia técnica a Reino Unido? Lo vamos a observar como una contingencia o no. Les pregunta, ¿qué pasa cuando en las firmas en donde estoy yo, que hay poquitos abogados y muchos no abogados, cuando te preguntan tus colegas, ¿esto se observa o no es inevitable? O se los van a preguntar a ustedes diciendo, oye, el auditor de KPMG o de Deloitte, de Price, me está diciendo esto, ¿lo tengo que, es observable o no? ¿Lo provisiono o no? Porque es una decisión que o sea, ya sé que no obliga a los tribunales federales, pero más o menos yo no veo ningún colegiado con lo apretado que tienen sus temas y con que no son necesariamente especialistas en materia fiscal, algunos de ellos sí, queriéndole enmendar la plana al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como diciendo, no, vamos a llegar a una interpretación diferente, porque además ya la primera sala viene anunciando, la primera sala de la Corte, pues un desconocimiento o un conocimiento muy parcializado de este tipo de casos. Y yo pongo la pregunta aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir retén para la próxima vez? Yo creo que no, pero provisiona una contingencia, ¿me explico? O sea, son temas que ya estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando. Nosotros lo que yo decía un poquito el otro día en otro foro, que también ahí Marta estuvo exponiendo un poquito sobre el tema, era pues vamos a tener que hacer lo que hacíamos en la época de la Secretaría de Comercio. Vamos a llamarle de otra forma al contrato de servicios con actividades empresariales. Y que, por ejemplo, y no lo digo un poco de broma, pero la realidad es que era tan cómodo decir aquí está en asistencia técnica y está todo en este contrato, que sí tendremos que, creo, que revisar con los clientes qué parte del contrato no era asistencia técnica y puedes aislar o puedes poner en una situación de mayor seguridad jurídica para irse por los 14 o por los artículos correspondientes y dejar la asistencia técnica aquí. Pero si vemos la definición de asistencia técnica, tampoco cierra mucho como lo puede ser la definición del contrato de arrendamiento o de compraventa, ¿no? Que dice exactamente la consecuencia. En la asistencia técnica dice servicios no patentables, en donde uno no puede ser desde un dentista hasta un cuate que ve precios de transferencia, ¿no? Es como muy abierto, y yo creo que vamos a tener que empezar a revisar ciertos contratos hacia el futuro para ir minimizando un posible riesgo. Pero lo que ya está aquí, los contratos que hoy están vigentes, que no se pueden modificar, que no se pueden redactar hacia el pasado, que además son parte de grupos multinacionales en donde esos mismos contratos los aplican en otras jurisdicciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vamos a decirle a los auditores de esa empresa, sí, es un tema? O, ante la consulta, señor Pérez Robles, ¿usted me recomienda retener el 25%? No me acuerdo cuál es la tasa. Yo no veo diciendo, sí, pues mejor hazlo, ¿no?
pero ya es un problema. Sí. Ya es un problema, y eso es cuando, repito, los tribunales como este tribunal, querido tribunal fiscal, usted dice que ahora son coadyuvantes de la recaudación. Esa es la realidad. Perdón. Y ahora, en ese caso, entendiendo que no ves al corte cambiando, pareciera que la única forma es, cuando digo una revisión, vete al MAP. Claro, sí. No, sin duda. O sea, vete al MAP y en cuanto lleguen unas resoluciones al MAP, oye, me voy a sentar a negociar con mi contraparte. De Holanda. Oye, te voy a enseñar mi código de comercio. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿en serio? Vamos a hablar la interpretación del tratado con No, base sin en duda. el código de comercio. Y esas, ahora, primero, ¿cuánto se va a tardar? Eso estaría bastante entretenido, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya para estos casos resueltos pudieron haber ido al MAP al día siguiente, ¿no? Sí. Y bajo la interpretación del MLI y de todo esto en donde tienes una flexibilidad en los plazos, yo no sabía que el tribunal me iba a salir con una interpretación claramente violatoria del tratado. Yo creo que sí se podría, pero aquí es como lo del amparo, no es que lo ganes, sino que te lo admitan. Igual aquí se lo Ahora, es que es la única que te queda. Sí, no, bueno, mira, la suspensión dice ya cobré el honorario. La provisional. La provisional. Definitiva te vas del país. No, claro, lo que hemos visto en algunos casos del SAT que te dice, oye, no le vamos a entrar al MAP, porque es un tema de legislación doméstica. Claro, es un tema Justamente. sí, de materialidad, y eso es doméstico, ¿no? A mí me resolvieron un asunto en recurso con un MAP interpuesto y no hay mención en el recurso de que interpuso. O sea, se resolvió. ¿Vale? Entonces digo, no, o sea, efectivamente, el MAP o sea, individual creo que no es solución, pero sí, yo creo que sí puede ser un MAP general, uno genérico que diga, oye, a ver, yo he estado haciendo, me pongo de acuerdo con la autoridad mexicana y te digo que mi interpretación es esta, y entonces esa técnica está dentro de ya sea 14 o 7, yo creo que eso sí es viable, y no sé si vieron hace poco salió un MAP también aclaratorio de Alemania, o sea, es genérico. Yo creo que es algo así, eso sería la solución. Claro, pero ante la... Si mañana tienes a un cliente con un crédito fiscal, está rechazando la deducción, dices, podemos irnos por este caminito y vamos a tardar 2 o 3 años en llegar con un crédito fiscal prácticamente el tamaño del doble, o podemos intentar un MAP ahorita, antes de que veamos si los plazos, si el SAT interpreta esto o no. Yo creo que es lo primero que hay. Que además, ahí es algo muy curioso. Yo creo que en estos asuntos, la ley que le puede dar a las ejecutorias, me parece que confluyen dos circunstancias. Uno, un criterio de edad muy deficiente, con todo respeto, y muchos una defensa extremadamente deficiente. Yo, por ejemplo, lo que decía, no vi lamentamos es que en ninguna de las ejecutorias, y eso es algo que a mí me sorprende, no vi una mención a la cláusula de otros ingresos, que esa es la que en muchos de los casos, es la que te en lleva. esta te manda el 14, sí, en la de tratado con Holanda, pero nosotros te mandamos a través del beneficio empresarial, concretamente, a grabar otros ingresos, pero ni siquiera la menciona, cuando es una reserva mexicana fundamental, y que además, por ejemplo, discutíamos, ¿no? Cuando esto lo Provecon nos pidió comentar la IFA y todo, y lo platicamos con ellos, les decía, en este caso, si no se hubiera salido por el 14 como ingresos por personas de servicios independientes, se hubieran ido a otros ingresos, pero otros ingresos con Países Bajos permiten grabar al 17.5, no al 25. Claro, además. O sea, y ni siquiera les pasó por aquí. Entonces, para mí creo que son dos cosas, la verdad. Si ves la parte de los resultados de la sentencia, te das cuenta que los planteamientos concretamente son incorrectos. Y aquí en un congreso de Navarra, yo me acuerdo hace varios años, recordarás, Alejandro, que José Ramón Cosío estaban ahí varios preguntando que los criterios de deporte, y dejó caer a todo el mundo en esa comunidad, que si no me recuerdo fue el Congreso de Puebla, cuando hubo el Congreso, que eso es lo que él dijo, que quieren que hagamos. Los argumentos de ustedes son deficientes, concretamente. Y creo que Sí, pero digo, el tema no, para lo que me refiero
Es su que retiro. creo que sí es un poquito de los dos, ¿eh? Pero ellos tienen una obligación, digamos, porque al final estamos interpretando. El hecho es que Pero digan, ¿cómo vas a como no interpretar lo el alegaste, Si es yo estricto voy a derecho. violar el tratado también abiertamente. Correcto, pero Ese es una resolución de estricto derecho, para mí ese es el problema. O sea, No, se no van- entiendo, mira, o sea. se van al 14, y si se fueran al 14, porque esa es la parte, digamos, vieja del tratado México con Países Bajos, previa a la reforma de 2000 del convenio modelo, dice, bueno, me voy y esa disposición te dice, ingresos por prestación de servicios personales independientes puede grabarse, y así dice el tratado, si se atribuye a una base fija, eso ni se toca No. en la sentencia, ni lo cuestiona ahorita, o si la duración de los servicios o donde se 183 presta el días. servicio, ¿no? Claro, No o la que lo duración pague. de 183 días, nada de eso está. Entonces simplemente, claro, el SAT lo pone, el abogado con todo respeto no lo argumenta y entonces dice, pues sí, lo puedes grabar día 14, entonces aplica el 25. ¿Pero cómo el 25? ¿Hubo base fija? O sea, tuvo una base fija que era la otra institución equivalente al establecimiento permanente, previo de la reforma de 2000, pero para servicios independientes, entonces demuéstrame que lo atribuiste, ni se menciona. Y la otra, parece que la duración de los servicios era corta, y la otra forma de grabarlo en fuente era que la duración tuviera más de 183 días. Conclusión, no se toca Y nada de había una eso. exención en la ley mexicana por los Correcto. de los $10,000. Además, Sí. entonces, eso ni se discutió y me parece que cuando la autoridad lo cuestiona, simplemente le hubieran dicho a la autoridad, ok, tú dices que me aplique el artículo 14, pues entonces, primero demuéstrame la liquidación, o me dices que hay una base fija, y segundo, Sí. por la duración del contrato, tampoco me podrías grabar en fuego. Y si no obstante el 14 te quieres ir a otros ingresos, la tasa es del 17,5 y no del 25, o sea, no hay forma como aplicarla, pero claro, con todo respeto, yo creo que fue una defensa muy deficiente. Sin duda. Luego, por ejemplo, en la otra de Estados Unidos tú lo comentaste, porque además tú estuviste involucrado en el tratado de Estados Unidos. O sea, no, ni siquiera citan, dicen, bueno, vamos a ver qué dice los comentarios del Joint Committee on Taxation del Congreso de Estados Unidos, para ver si eso nos puede servir como una herramienta conforme a la Comisión de la ni por aquí. Luego, una exposición del protocolo, te acordás perfectamente bien, que hace referencia a que No la había nacido, Constitución- pero me está cayendo. no, que para know-how, etcétera, te manda el modelo 76. Claro. Si vas a esos comentarios, claramente te dice que el propósito es definir lo que es know-how de asistencia técnica, porque asistencia técnica no tiene retención de fuente. Y eso, en los casos del Tratado de Estados Unidos, nunca se postuló. Y es el mismo lenguaje Exacto. que el de artículo del 3.2 y del 7. Y hay otra parte, vamos a los comentos chistosa de la, porque tiene una interpretación creo que muy naif. Cuando ve que hay una regla miscelánea que dice, se entiende por beneficio empresarial, actividades empresariales, no, ahí lo está sacando del artículo 210. Oye, no, lo que está haciendo es precisamente, esa regla es limpiando el error de que cómo identificas que actividad empresarial del 210, fracción sexta, es beneficio empresarial para fines del tratado. Esa regla te lo trata porque así lo ha aplicado el SAT en resolución, ¿no? Y la otra, si este eran servicios personales independientes, ¿para qué se va a la fracción sexta si el 210 tiene una fracción segunda que dice servicios personales independientes vía el artículo 110? Claro. Ni siquiera lo hacen. Y creo que No, todo eso esto es muy deficiente. está muy deficiente, como dices, pero también... Ahora, te digo, lo que es importante es que tampoco caigamos con la solución de que era la aplicación en el 14, porque si ya tienes que tratarlo sin 14, te decir, no, en este caso. Sí, Pero sí. siguiendo el razonamiento... No, por Es supuesto. absurdo, pero vamos a suponer, No, a seguir ese criterio, pues entonces, y aún con el criterio de la autoridad, te podían grabar. Mi criterio también. ¿Sabes que esto que dice ahorita Arturo es muy relevante porque preguntabas algo bien interesante? ¿Qué hacemos para asesorar a los Sí, no si te termina el crédito y dices, me voy al mar. No, ¿qué hacemos hoy? Sí, pero yo también diría que hay que escribir de esto, porque el problema que cuando se da una mala defensa, Claro. se genera una tesis que tristemente la aplican a en todos los casos, sin hacer un análisis de los hechos para diferenciarlos. Entonces yo creo que estamos muy a tiempo de sacar alguna publicación, como lo que Sí. estás diciendo, Arturo, para abrir los ojos, para generar conciencia, salud y para que se vea, oye, te faltó este análisis y se dejó de ver todo esto, porque al final del día, pues esa doctrina que se va generando con expertos que van escribiendo sobre los temas, sí la ven los juzgadores ellos, ¿no? Más adelante. Entonces, si se quedan con esta película de una litis cerrada, de que esto fue lo que argumentó A, esto fue lo que dijo B y esto dijo el otro asno,
pues al final dice, pues yo resolví conforme lo que me plantearon, Claro. ¿no? O sea, yo no me fui más allá y no le suplí la queja a nadie, porque no es un tema que yo tenga que suplir la queja, es un tema fiscal. Entonces yo sí creo que hay que escribir y hay que... Yo coincido. Creo que hay un punto adicional a lo que dice Alejandra, o sea, hay que escribir, pero también, o sea, no sabemos cómo terminaron estos asuntos en colegiado. O sea, Es que esta, la que dio lugar a la correspondencia, es cumplimiento de una ejecutoria del octavo módulo pero colegiado. o sea, quiero decir todas las otras, o sea, Bueno, sí, o sea, sí. o sea, Por lo menos hay está una bien, o que sea, ya sabemos que hay viene. una que, o sea, sabemos unas que sí, pero hay unas que no. Y es algo que hemos hecho, en esta misma comisión lo hemos criticado mucho, que se publican tesis del Tribunal Administrativo, pero que luego ya no sabes cómo terminó colegiado unos que se revocaron y no te enteras. Entonces, Por la antigüedad de los precedentes y como que hubo que meter uno de Holanda y uno de Estados Unidos, y en este que sí pudimos identificar que era cumplimiento de ejecutoria, yo supongo que no les fue bien, pero habrá que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una tesis ahí de sala o de profesional o de ya es una tesis de jurisprudencia. Supongo que ya no va a poder variar, salvo, pero o sea, es un problema que digas, ese asunto ya tiene que corregirse, entonces mata la jurisprudencia. Yo creo que pero tenemos que ver el pleno de circuito. Sí, claro. O sea, Habría que ver. o sea, por eso creo que es interesante ver cómo están las otras sentencias del Pues hay que colegiado. escribirle a Igual y vale la pena subirlo a pleno de circuito, Claro. y entonces ahí sí, el amicus curiae de la barra, etcétera, y quien corresponda. Entonces ahí y se confirman bueno, este mismo criterio. pero bueno, pues ya sabemos, ojalá no, pero No, pero dar es esa un lucha. punto, pero creo que sí, la idea o sea, creo que independientemente del resultado que pueda tener esto en algún caminito, yo creo que sí es oportuno denunciar la forma que estamos interpretando los tratados. Bueno, de hecho hay un criterio, pero de la otra sala, ¿no? de la segunda sala, por mayoría, en el caso de arrendamiento de helicópteros, que concluyen algo distinto. Que hay concretamente lo que dice la Corte es, oye, pues, el arrendamiento de bienes muebles no está firmado en el tratado, entonces el beneficio empresarial olvida que simplemente... Que hay un error ahí de lectura de la disposición de modelo 1, porque eso viene de modelo 1 y les valió. Y tampoco estuvo analizado el tema de modelo 1 y cómo se tenía que leer esa disposición. Y efectivamente te dicen que ya no estás en regalía, sino que en arrendamiento normal y te vas a título quinto. Sí, pero ahí fue un tema por recaracterización, porque la liquidación, en lugar de argumentar lo de siempre, de arrendamiento tipo industrial, comercial, de regalía, dijo, hay regla especial en arrendamiento de bienes, no es regalía, y después del tratado quisieron aplicar el 10% por regalía, entonces la Corte dijo, no, eso no es. Claro. Si conforme la ley doméstica no es regalía, pues entonces es... simplemente no lo puedes grabar porque no está regulado específicamente en el tratado. Que casualmente era un contratista de Pemex. Eduardo, ¿y qué crees que haya detrás del criterio por parte del SAT? O sea, yéndonos hasta atrás, tiene que ver con lo que decías, que se haya mucha simulación con este concepto de asistencia técnica. No, porque bueno, no lo creo, porque creo que lo que sucedió en los 80 y a principios de los 90, cuando platicábamos estos contratos, era porque era la única forma de poder prestar asistencia técnica, era llamándolo a tu nombre, porque si no las empresas no hubieran crecido esta es una política todavía mucho anterior, esto de no permitir la prestación de servicios de asistencia técnica a empresas extranjeras, que hoy te suena a ti como diciendo ¿cómo pudo Vic estar en esa circunstancia? Pues así era. Eso obligaba a una prohibición de ese tamaño a simular o cambiar el nombre de los contratos, porque si no las empresas no hubieran podido crecer sin la debida asistencia técnica prestada del extranjero. No, yo creo que hoy es una buena oportunidad en la que el SAT siente que puede hacer un argumento de estos muy chafas, perdón por la expresión, y que van a pegar en el tribunal. Yo creo que no veo. ¿No? Ahora, ¿qué van a hacer ahora las empresas? Pues no sé, o sea, que van a cambiar el nombre de los contratos, probablemente. Sí, porque además la Pero es que además- presión viene por ahí, o sea, ya ahorita sí te dicen en una auditoría, oye, y estamos ganando estos precedentes y mira, y sientan a sus asesores y Claro. dicen, mira, ya ganamos este, ya ganamos el otro, y entonces es una presión terrible para que el contribuyente se corrija.
Y están presionando mucho además del pleno. Yo creo que el cambiarle el nombre al contrato tampoco es la solución. No, porque no, va a no, llegar no. el SAT y te va a decir, no, a ver, ponle el nombre que quieras al contrato. Esto tiene A, tiene B, tiene C, esto es C. Pues el contrato de base fija Sí, sí, sí. que se eleva. No, Pero sí por lo menos separar servicios que no son puramente asistencia técnica y que estaban en ese contrato para tratar de aislar. Y dos, yo coincido un poquito con la afirmación que hiciste sin decir nada. Yo no recomendaría retener. Pero también tendríamos que trabajar en las auditorías a exigir que les pongan bien la caracterización de servicio personal independiente. De acuerdo. Porque no, yo no he visto una sola en el que hagan un buen análisis de la definición y te motiven por qué el servicio cae exactamente en 15D con todos sus servicios. Claro, sí. Sí, hay que enderezar esta defensa, o sea, no podemos quedarnos con esta tesis y con muchas otras que están, parece como temporada navideña, ¿no? En fin, pues yo creo que era lo que tenía que comentar, no sé si no sé si le